Muchas gracias, Pastor Pedro. Hermanos y hermanas, buenos días a cada uno de ustedes. Estamos frente a un pasaje en esta mañana muy interesante y muy profundo, muy teológico y muy doctrinal. Estamos siguiendo la secuencia de Juan y estamos frente a un discurso de nuestro Señor Jesucristo. Un discurso que va a tomar como ilustración la oveja, las ovejas, un rebaño. Entonces, Jesús ha estado hablando desde los versículos anteriores sobre las ovejas. Ha estado hablando sobre quiénes son sus ovejas. Entonces, cuando llegamos al versículo 22, la historia continúa, pero hay un detalle muy interesante. Entre el versículo 21 y el versículo 22, de cuando el verso que empieza nuestro pasaje en esta mañana, hay un tiempo, porque el versículo 22, el pasaje de esta mañana, empieza diciendo y señalando una fiesta. Y dice, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Todo lo que había acontecido anteriormente con el ciego de nacimiento, la curación, cuando los fariseos interrogan al ciego de nacimiento, ocurre durante la fiesta de los tabernáculos. ¿Ya? Entonces, pero cuando llegamos al verso 22, ya estamos en la fiesta de la dedicación. Ahora, no hay indicio de que Jesucristo haya ido a celebrar o simplemente haya no ido, pero lo que sí dice el texto, versículo 22, es que Jesús estaba en Jerusalén. Y hay un detalle muy interesante de Juan que dice, era invierno y estaba en el pórtico de Salomón. Esta fiesta de dedicación hace conmemoraban los judíos el momento cuando los judíos retomaron el templo de Salomón de Epífanes, Antíoco Epífanes. No sé si ustedes han escuchado la revuelta macabea, ¿no? En el primer siglo antes de Cristo. Entonces ellos retomaron el templo y hicieron toda la purificación y el templo porque Antíoco Epifanes había blasfemado el templo, ¿no? Entonces, una vez que los judíos retomaron el templo, hicieron todo el proceso de la purificación y la dedicación. Y desde ahí los judíos recordaban este evento muy importante. Y este era el evento que Jesús está, o que que Juan nos está narrando a partir del versículo 22. Era el momento cuando en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación y era invierno. Y estaba caminando Jesús en el pórtico de Salomón, un pórtico de madera muy grande que dicen los de la geografía bíblica que solía usarse el pórtico de Salomón para poder dar sombra cuando había calor inmenso o cuando había lluvia, abrigar a las personas. O sea, probablemente era un lugar que ofrecía protección frente al clima que vivían en ese entonces. Y no es curioso que el versículo 22 diga que era invierno, ¿no? Era invierno. Entonces, estamos ahí frente a una escena que va a acontecer, cuya enseñanza va a ser una lección tremenda con respecto a la identidad de las ovejas. Vamos a leer nuestros pasajes en el versículo 23. Dice el verso 23 que Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y a partir del verso 24, escuchen lo que dice. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás o perturbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Aquí inicia, hermanos, y estamos frente a un pasaje en donde esta controversia, este espíritu de los judíos de ir en contra de Jesús es como una escalonada que va de menos a más. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, y cómo los judíos se llenaron de ira y quisieron apedrear a Jesús? La historia se repite nuevamente en el capítulo 10. Con esta pregunta que los judíos realizan y que da pie a un gran discurso de Jesús por el pórtico de Salomón, va justamente a terminar con el deseo, la planificación de esta gente de querer apedrear nuevamente a Jesús.
¿Cómo nace el asunto? Al parecer, esta gente judía malintencionada buscó a Jesús. Estuvo vigilando a Jesús por dónde está y lo encuentran en el pórtico de Salomón. Y ahí lo que hacen ellos es rodearlo. El versículo 24 dice que los judíos le rodean. O sea, quieren entrevistar y quieren hacer preguntas a Jesús. Y lanzan dos preguntas. La primera pregunta tiene que ver con ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Y la siguiente pregunta es, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. En otras palabras, los judíos lo que están diciendo a Jesús, ya paremos el asunto, ya basta, dinos de una vez si tú eres el Cristo o no. Y hermanos, a partir de aquí Jesús da una respuesta. Y lo interesante es que Jesús comienza a responder la segunda pregunta. Si tú eres el Cristo, dínoslo hoy. Entonces, el versículo 25, Jesús responde, os lo he dicho. Es como si Jesús les dijera, ¿cómo me preguntan que les diga abiertamente si soy el Cristo? Pero si eso es lo que exactamente he estado haciendo en estos días. Todo lo que he estado diciendo y enseñando y predicando es esto lo que me están preguntando. ¿Cómo me están diciendo que yo les diga de una vez si soy el Cristo o no? ¿Acaso no les dije que yo soy el agua viva? ¿Acaso en algún momento no les mencioné que era necesario que Jesús sea levantado como la serpiente? Yo les dije que era el pan vivo que descendió del cielo. Ninguno puede venir a mí si es que el Padre no lo trae. Yo les dije también, dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Tantas lecciones y enseñanzas les he dado en este mismo lugar y en otros lugares y siguen sin entender y me siguen preguntando, dinos de una vez, no nos dejes tan perplejos. Y por si fuera poco, incluso les dije, antes que Abraham fuese, yo soy. Y me quisieron apedrear. Y no creéis. Hermanos, lo que Jesús está diciendo a estos judíos es que yo ya les he dicho y no creéis. Y no solamente les he dicho, sino les he mostrado por nuestras obras. Mire lo que dice el versículo 25. Dice, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonios de mí. Es como si Jesús dijera, no solamente les he anunciado que yo soy el Mesías por medio de mis enseñanzas, sino también por medio de mis obras. ¿Qué más quieren? No solo han escuchado oralmente de mí, sino también ustedes mismos por su propia cuenta han visto lo que yo hice. Todo eso es testimonio de que yo soy el Mesías. Di la vista a un ciego, di de comer a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Muchos de ustedes comieron ese día y me siguieron al otro lado del Jordán. Sané a un paralítico en Betesda, cambié el agua en vino y no creen. ¿Qué más quieren? ¿Acaso estos milagros no dicen que vengo de parte de Dios? Hermanos, lo que Jesús en el versículo 25 les está diciendo es una llamada de atención a su necedad, a su incredulidad. Jesús está que habla y enseña y ellos no están entendiendo. ¿Qué les pasa? Es interesante cuando uno compara a estos judíos con Nicodemo. Nicodemo por lo menos había entendido, porque cuando Nicodemo va donde Jesús, Nicodemo le dice, nadie puede hacer señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús le hubiera dicho a estos judíos, ¿y cómo Nicodemo entendió? Y ustedes no entienden. ¿Acaso no es suficiente las palabras y los hechos que ustedes mismos vieron y oyeron y comieron probablemente? Queridos hermanos, esto me hace pensar
A veces, ¿cuántas personas tienen la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, pero no rinden su corazón al Señor? Están viendo claramente las obras de Dios en su vida, en su familia, pero tienen el corazón más duro que una roca. Todo lo que escuchan y todo lo que vieron, todas las obras maravillosas que Dios hizo en muchas personas, no es suficiente para que estas personas puedan doblar sus rodillas y entregar su vida al Señor. Son semejantes a estos judíos que traman, buscan, planifican. Ahora, hermanos, los judíos no están buscando una información solamente. Los judíos no es que están solicitando una clase de cristología. Dinos si tú eres el Mesías o no. El interés de estos judíos no es conseguir una información sobre la persona y obra de Cristo. La intención de los judíos, de estos judíos malintencionados, es justamente hacer hablar a Jesús para que tomen alguna palabra y acusen y juzguen a Jesús o lo lleven al Sanedrín. Entonces, el versículo 25 claramente habla y responde a la segunda pregunta. ¿Qué les pasa? ¿No es suficiente lo que han visto? ¿No es suficiente lo que han oído? Ellas dan testimonio de mí. Así es como Jesús responde la segunda pregunta, cuando les dijo, dinos si tú eres el Mesías o no de una vez. A partir del verso 26, responde Jesús a la primera pregunta. Cuando los judíos le dijeron, ya basta, ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Y Jesús responde haciendo una aclaración, una diferenciación entre aquellos que no son sus ovejas y aquellos que sí son sus ovejas. Ahora comienza a dar Jesús un discurso que va a romper corazones. Jesús va a declarar palabras que van a desnudar la realidad del ser humano. La realidad no solamente de estos judíos que han preguntado, porque con la pregunta de los judíos, esta respuesta y palabras de Jesús describen la cruda realidad en la que se encuentra el hombre alejado de Dios. Estas palabras, hermanos, que Jesús va a anunciar inmediatamente, describen la realidad de aquellas personas que rechazaron el evangelio, de aquellos que no se han arrepentido. Versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Esto es profundo. Aquí está el punto. ¿Por qué no creen? ¿Por qué están con ira y con deseos de apedrearme? La razón por la que estos odian a Jesús, la razón por la que estos judíos desean apedrear a Jesús, la razón por la que estos se oponen a Jesús, es porque no son ovejas de Cristo. Hermanos, esta respuesta de Jesús deja en claro una verdad, que Cristo tiene sus ovejas y hay ovejas que no son de él. Y dice que ustedes no entienden, no creen porque no son mis ovejas. Esta es la razón. Por eso es que mis palabras les turba el alma. Por eso es que me preguntan, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Las palabras de Dios escritas en las Sagradas Escrituras van a turbar siempre a las personas que están lejos de Él. Siempre la palabra de Dios incomodará a los que andan alejados de los caminos de Dios. Si tú estás caminando lejos del Señor y estás escuchando este mensaje, déjame decirte
que Dios siempre te va a incomodar. Dios siempre va a usar circunstancias para poderte incomodar y para poder atraerte a su gracia. Por eso Jesús dice muy claramente, ustedes, judíos, no creen porque no son mis ovejas. Ahora, hermanos, esto doctrinalmente es muy importante, porque aquí estamos hablando de una doctrina muy importante y a la vez muy profunda y poco explicada y poco entendida. Estamos hablando de la doctrina de la predestinación. El pasaje claramente hace alusión a que hay dos tipos de ovejas. Hay algunas ovejas que son de Cristo. Nuestro mismo Señor Jesucristo en los versículos que siguen va a decir, son mis ovejas, son mis ovejas. Y ha estado diciéndolo antes también, pongo mi vida por mis ovejas. Entonces, la terrible y trágica noticia para la humanidad es que la persona que está lejos del Señor no son ovejas de Cristo. La terrible noticia que les da es que ellos están fuera de la gracia. Esta palabra de Jesús del versículo 26 es cruda para estos judíos, pero también es cruda para nosotros. En la doctrina de la predestinación, que muchas veces algunos consideran que tienen serios problemas para el entendimiento y algunos tienen cierta postura afiebrada para la predestinación y tienen mala actitud y mal concepto sobre la predestinación. Hermanos, acá la palabra de Dios es muy clara. Es muy clara. Ustedes no creen en mí porque no sois de mis ovejas. Esto no lo decimos los pastores presbiterianos ni reformados. Esto lo dice la palabra de Dios. Ahora, hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros hablamos de la predestinación, no estamos hablando en el sentido de que esto para nosotros nos tiene que enorgullecer. La predestinación no lleva a una vida de pasividad y de holgazanidad. La predestinación simplemente nos lleva a admirar la grandeza y obra de Cristo. La gran pregunta que debe surgir a raíz del versículo 26 es que, ¿qué tipo de oveja eres? ¿De quién eres? ¿Quién es tu pastor? En los versos anteriores hemos hablado, bueno, se ha estudiado acerca de que hay varios pastores. Hay un salteador, por ejemplo. Jesús conoce sus ovejas. Por eso es que Él puede saber quiénes son. Y también, hermanos, Jesús conoce quiénes no son sus ovejas. No sé si alguno de ustedes ha visitado el campo y la agricultura y la ganadería. Hay hermanos que tienen, por ejemplo, chacras en la zona altoandina y ellos tienen sus ovejas, ellos conocen. Y cuando los sacan en la mañana a pastear y a buscar pastos y agua, y cuando tienen que estar todo el día y a recogerlos en la tarde, ellos simplemente llaman o tocan un instrumento y las ovejas vienen. De igual manera, Jesús conoce a sus ovejas. Y por eso aquí claramente dice, ustedes no son mis ovejas. Ustedes no son mis ovejas. Por eso es que no están entendiendo. Inmediatamente, a partir del versículo 27, Jesús comienza a enseñar características de aquellas que sí son sus ovejas. Entonces, solo un verso utilizó para poder describir la realidad trágica de las personas que no son las ovejas de Cristo. Y a partir del versículo 27 en adelante, Jesús va a hablar acerca de la realidad también de las ovejas de Cristo. Y hay detalles muy importantes. El versículo 27 dice, mis ovejas, ojo, mis ovejas. En el versículo 26 habla, no sois mis ovejas. Y en el versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
Y yo les doy vida eterna, versículo 28, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y termina con una conclusión que ya conocemos. Yo y el Padre uno somos. ¿Recuerdan el capítulo 6 cuando escucharon antes que Abraham fuese yo y la gente quiso apedrear a los judíos? Lo mismo hicieron aquí en el versículo 31. También quisieron agarrar piedras y quisieron apedrear a Jesús. Pero hermanos, en estos 3 versículos que habla sobre sus ovejas, hay detalles muy importantes. Dice, en primer lugar, hay una seguridad en cuanto a las ovejas. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. Y me sigue. Hermanos, el versículo 27 no dice, mis ovejas quizás oirán mi voz. No dice que quizás les conoceré. Son muchos que no puedo reconocer a todos. No dice eso. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Esto de mis ovejas indica claramente que Cristo tiene ovejas que son de su propiedad. De su propiedad. Se refiere al número total de los hijos que Dios ha escogido en su soberana voluntad. Estas ovejas son los que van a responder al llamado de Dios. En el versículo 16 también dijo que tenía otras ovejas que debía traer. ¿Recuerdan? Todas estas juntas forman el total de los cristianos, de los hijos de Dios. Por eso la gran pregunta es, ¿ya soy oveja? ¿Oveja de qué pastor soy? Esa es la gran pregunta que uno tiene que responder. ¿Cómo se llega a ser oveja de Cristo? Yo lamento decirles, uno no llega a ser oveja de Cristo por las buenas obras. Uno no llega a ser oveja de Cristo por actividades que puedan, qué sé yo, tengan que ver con la ayuda social necesariamente, o con actos religiosos y ritos y peregrinaciones. ¿Cómo uno llega a ser oveja de Cristo? Es muy importante escuchar y aprender y entender lo que Jesús dijo al inicio de este capítulo. Yo soy la puerta de las ovejas, dijo nuestro Señor Jesucristo. El que por mí entrare será salvo. Allí está. Las ovejas que son de Cristo son las ovejas que entraron por la puerta que es Cristo mismo y a quienes Cristo dio pasto y a quienes Cristo dio vida eterna. Entonces la única manera de llegar a ser oveja de Cristo, hermano, es entrando por la puerta. Y entrar por la puerta es creer en Cristo y arrepentirse de nuestros pecados. Recuerden que Jesucristo ya había dicho, yo pongo mi vida por mis ovejas. Ojo, Jesucristo no puso su vida por aquellas que no son sus ovejas. Esto es desarrollado de una manera tan profunda dentro de la doctrina de la expiación limitada. Yo pongo mi vida por mis ovejas. Cristo murió, hermanos, por aquellos a quienes el Padre le dio. Entonces, yo te invito a que tú puedas entrar por esta puerta. Hermanos, esto de llegar a ser oveja de Cristo en realidad es un acto sobrenatural. El hombre no hace nada. Es el Espíritu Santo que primero obra en nosotros y nos convence de pecado. Y esta es una obra del Señor. ¿Recuerdan la experiencia de Lidia? Lidia fue a orar y dice la Biblia que era una mujer que adoraba a Dios y que cuando estaba oyendo la palabra, el Señor abrió el corazón de ella. No dice que Lidia abrió su corazón, no dice que Lidia recién, no, el Señor abrió el corazón. Eso es lo que pasa con nosotros cuando escuchamos la voz de Dios. Dios, por medio de su Espíritu Santo, obra en nuestro corazón.
cuando el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento, nos hace escuchar su voz. Mis ovejas oyen mi voz. Entonces uno llega así a ser la oveja de Dios. Los que no son de Cristo no oirán la voz de Dios. Por eso, amigo o amiga, si no estás en Cristo, esta no es tu condición. Tu condición no es de ser oveja de Cristo. Tu realidad es preocupante. Tienes que entrar por la puerta. ¿Y cómo entrar por la puerta? Creyendo en Jesucristo. El otro detalle que Jesús manifiesta en su discurso es que Él da vida eterna a sus ovejas. Versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Hermanos, este tema de la vida eterna, ustedes son conscientes de que trata a lo largo del Evangelio de Juan. Constantemente nuestro Señor Jesucristo en este Evangelio está refiriéndose a la vida eterna. Yo soy el pan de vida, que el que me come no morirá jamás. Y es bien claro que Jesús mismo dice, yo les doy vida eterna. La vida eterna está solo en Cristo. Y la vida eterna es vivir con Cristo para siempre. Aquí Jesús no está diciendo que no van a morir físicamente, que aquellos que son ovejas de Cristo y que aquellos que ingresan por la puerta de las ovejas, no es que no van a morir físicamente, van a morir. Y quizás con dolor. Lo que está queriendo decir es que una vez que nosotros entramos por la puerta de las ovejas, nunca dejaremos de ser ovejas de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio la vida eterna. La vida eterna es una promesa que solo puede encontrarse en Jesucristo. Solo puede encontrarse en Jesucristo. Y no perecerán jamás. Este es el tercer punto en el discurso de Jesús. Muy interesante. Lo único que puede ocasionar estas bellas palabras de nuestro Señor Jesucristo es confianza. Miren lo que dice el versículo 28 y 29. Ni nadie puede arrebatarlo de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Versículo 29. Note el énfasis en la repetición. Nadie las puede arrebatar. En ningún otro lugar de las Escrituras, creo yo, habla acerca de la seguridad de la salvación que en estos versos. La obra de Cristo es perfecta, hermano. Nunca se estropeará. No las puede arrebatar el diablo o cualquier situación. Los que son de Cristo son ovejas para siempre. Los que son ovejas de Cristo no deben tener miedo de perderse. Dice el mismo Señor Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No perderá ni una oveja. Nadie puede arrebatar de las manos de Jesús siquiera una oveja. Querido hermano, esto está hablando de la seguridad de la salvación que nosotros tenemos en Cristo. La salvación, la seguridad de la salvación no está en lo que nosotros podamos hacer o dejemos de hacer. La salvación no la podemos cuidar como si la podríamos perder. No la podemos mejorar como si estuviera en nosotros la capacidad de mejorar o perfeccionarlo. No la podemos retener como si nosotros tuviéramos ese poder para poder hacerlo. La salvación depende únicamente de Dios. La seguridad de la salvación descansa en la obra expiatoria de Jesucristo. Cristo, querido hermano, nos guardará hasta el final. Eso no significa que vas a pasar por momentos de sequedad espiritual. Por supuesto que sí vas a pasar, pero que jamás el Señor te perderá. Nadie debe entenderse en sentido absoluto. Nadie dice, nadie las puede arrebatar.
Ahora, el asunto aquí es, no hay que confundir un asistente de la iglesia con un creyente, porque alguien puede decirme, pero pastor, yo he visto que muchos cristianos han ido a su iglesia o a otra iglesia, pero luego pasa un tiempo y ya no están en el Señor. Bueno, la pregunta que hay que hacerse es, ¿fueron verdaderamente creyentes? Lo que está hablando aquí, hay que recordar, es de las ovejas de Cristo. Y las ovejas de Cristo, estas ovejas por las cuales Cristo murió, nadie les podrá arrebatar de la mano de Jesucristo. Insistir que la salvación se pierde es ir en contra de los dichos de Jesús. Si se perdiera una sola oveja, Cristo sería mentiroso. Oh, hermanos, esto es solamente para poder dar gracias a Dios, para glorificar el nombre de Dios, no para que haya ni un ápice de orgullo y vanagloria, ni de relajamiento espiritual. No es que nosotros somos asegurados en la salvación, por eso podemos tener libertad para poder hacer lo que nos plazca. Eso no va por ningún lado. La Biblia nunca habla e incita a la relajación espiritual, para nada. Sino simplemente al entender que la salvación no se pierde y que estamos asegurados en el Señor, simplemente eso produce en nosotros una consagración cada día más ferviente y reconocer que nosotros no podemos hacer nada delante de Dios, además Él todo lo hizo. ¿Recuerdan la frase de Lutero? Me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Jesús y vi imposible perderme. Él nos sostiene. Nosotros somos pecadores y Cristo es nuestro gran Salvador. La doctrina de la perseverancia de los santos enseña que Cristo es un buen pastor que no perderá ninguna sola oveja. Los verdaderos creyentes nunca perderán. Son objeto especial del cuidado de Dios. Termina esta parte, hermanos, del discurso y miren lo que ocasionó. Entonces, versículo 31, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús responde. Aquí pasa un segundo momento en el discurso de Jesús. Deja de hablar un poco sobre las ovejas y pasa a hablar sobre su deidad. Y Jesús, cuando ve que los judíos recogen piedras para poder apedrear, entonces Jesús dice en el versículo 32, Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Lo primero que me llama la atención, hermanos, aquí es la pasividad, la tranquilidad de nuestro Señor Jesucristo al seguir hablando a estos judíos insensatos. Jesús no cae en el juego de ellos. El Señor les habla con calma. Yo no sé si tú y yo podríamos hacer lo mismo, pero Jesús al ver que todos tienen piedras en las manos, y Jesús no dijo, bueno, discúlpenme, yo no quise ir muy lejos, creo que me fui de boca, pero perdóname, ¿no? No. Jesús con tranquilidad les sigue confrontando. Veo que ustedes me quieren apedrear. Ahora, díganme, ¿por cuál de las obras que os he mostrado por mi Padre me quieren apedrear? Una pregunta muy propia que el mismo Señor Jesucristo suele hacer siempre. Y a partir del versículo 33 comienza a dar la acusación. Y los judíos reaccionan y le dicen, un momento, por buena obra no te vamos a apedrear, ni queremos apedrearte, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Ok, esta es también la gran controversia que hemos estado hablando desde los capítulos anteriores. Este asunto de que Jesús es Dios siempre ha ocasionado problemas en los judíos y ocasiona a aquellos que aún hoy día no creen que Jesús es Dios. Nosotros te vamos a apedrear por blasfemia, le dicen a Jesús. Y Jesús nuevamente
empieza a dar una explicación muy interesante. Una explicación que se basa en el Salmo 82:6, el Salmo que hemos leído, ¿no? Porque Jesús a partir del versículo 34 dice, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. En resumen, esta parte, lo que Jesús les está diciendo es que va a la ley el mismo Señor Jesús y les responde con la misma ley a estos judíos. Es como si Jesús les dijera a estos judíos, ¿ustedes han leído el Salmo 82? Ok, ¿qué dice ahí? Allí hacen la ley, usa el término dioses para referirse a los jueces que habían cometido injusticia, que habían aplicado en su juicio mucha injusticia contra el pobre, contra el indigente, contra el necesitado. Y ahí la ley usa tranquilamente la palabra dioses para referirse a los jueces. Y ahora, yo les digo que soy hijos y me quieren apedrear. O sea, cuando leen la ley, esta palabra dioses, no dicen nada. Y cuando escuchan de mí que yo soy el hijo de Dios, me quieren apedrear. O sea, esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido. Y dice, con esta explicación, simplemente dice que los judíos en el versículo 39 procuraban otra vez prenderle. Hermanos, si se dan cuenta, cada palabra de Jesús en el corazón de esta gente ocasionaba, como ellos mismos decían, ¿hasta cuándo nos vas a estar en esta situación? La palabra de Jesucristo obviamente turbó a estos judíos. ¿Y cuál es después de todo, cómo termina el asunto? Hermanos, el asunto termina cuando quieren apedrear nuevamente a Jesús. Jesús se escapa de ellos, versículo 39, versículo 40, Jesús se va al otro lado del Jordán, dejó Jerusalén y luego va a volver. Y estamos ya acercándonos a los últimos días del ministerio público de Jesús. Miren cómo termina esta escena tan hermosa. Juan termina en el versículo 41 y 42. Muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo. Wow, esto es increíble. Juan ninguna señal hizo. Para Jesús, Juan el Bautista era el gran profeta. Y aquí dice que no hizo ninguna señal. De las personas que van en busca de hacer señal, debemos aprender de Juan el Bautista. Ninguna señal hizo, pero era el gran profeta. Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Jesús se escapó, dice en el versículo 39. No había llegado aún su hora. Aquí termina este tremendo discurso, se retira probablemente a Betania y ya estamos justos para poder ver lo que sucede en Betania, resucita a Lázaro y ahí viene la entrada triunfal. Quiero terminar con algunas conclusiones, queridos hermanos. Quisiera en esta mañana que tú puedas pensar si eres oveja de Cristo. Y quisiera que tú puedas tener la seguridad, querido hermana, querido hermano. Quizás tú estás atravesando por momentos difíciles, pero no dejes de pensar en esta verdad, que en las manos de Dios estás muy seguro. Nadie te podrá arrebatar de las manos de Jesús. Es el lugar donde más seguro estás. Hermano, Dios, Cristo no anda perdiendo cosas. Probablemente tú y yo somos campeones en perder cosas. Pero Cristo jamás perderá uno, jamás te perderá. En segundo lugar, si estamos siguiendo al pastor. Un punto es que la identidad que tenemos como ovejas. Y luego hay que pasar al siguiente punto, porque Jesús dice que mis ovejas me siguen. Esto implica que nosotros tenemos que seguir al Señor. Tu forma de pensar, tu forma de actuar,
tu forma de hablar, te descubren que eres oveja de Cristo? Decir creer en Dios es distinto a creer en Dios. Finalmente, ¿te consuelan estas verdades o tu corazón se turba como la de los judíos? Si no eres creyente, ojalá puedas pensar y sentir el deseo de correr a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muy buenos días.